Logaritmo de 8 en base 12. ¿8 es 2 elevado a cuánto? ¿Ese 3 dónde pasa? Adelante. Bien. ¿12 es 4 por 3? Necesito aquí adentro un 4. Entonces eso de ahí lo voy a multiplicar por 1. Pero 1 es 2 medios. No he hecho nada, sigue igual, ¿no es cierto? 2 partido 2 es 1 y 1 por 3 logaritmos en base 12 es lo mismo, ¿sí? Eso es lo mismo que lo anterior. Ese 2 lo voy a colocar debajo del 3. Entonces me va a quedar este 2 pasa como exponente aquí arriba, ¿verdad? Ese 2. Lo puedo colocar adelante, lo voy a colocar adelante mejor para que se vea. Esto es lo mismo que 3 medio por 2. Ese 2 pasa como exponente del 2. ¿Entendido hasta allí? Dos elevado a 2 es 4, ¿sí? ¿Cómo puede descomponer el 4 en función del 12? ¿4 por 3? No sé. En una división. En una división. 4, 12 dividido, ¿cuánto da 4? 3. Entonces, en vez de colocar 4, adentro podemos colocar 12 partido 3, ¿o no? ¿Eso es 4? Sí. Logaritmo de una división se transforma en resta, ¿sí? Logaritmo de 12 en base 12, eso es 1. Y logaritmo de 3 en base 12 es b. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Eso. Entonces, el 12 había que llevarlo a 4 por 3 o 12 partido 3 y eso es 4. Entonces, adentro necesito un 4 para que después ese 4 lo transformemos en 12 partido 3. Eso. ¿Más dudas? ¿Las 7, profe? Acá está de la misma.
La probabilidad de resolver un problema, cualquiera, es P, ¿verdad? Probabilidad de no resolver un problema sería 1 menos P. ¿Se entiende hasta allí? Sí, profe. Probabilidad de no resolver ninguno sería 1 menos P, por el segundo que sería 1 menos P, por el tercer problema que sería 1 menos P, por la probabilidad de no resolver el tercero hasta el último, 1 menos P, ¿sí? Son n problemas en total. Por lo tanto, probabilidad de no resolver ninguno sería 1 menos P elevado a n, ¿sí? Y probabilidad de resolver al menos un problema. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta los n problemas. Eso va a ser 1 menos la probabilidad de no resolver ninguno. Eso me da la probabilidad de resolver alguno. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Al menos uno. De nada. Entonces la probabilidad de resolver un problema es P. La probabilidad de no resolverlo es 1 menos P. La probabilidad de no resolver los n problemas es la probabilidad de no resolver el 1 por la probabilidad de no resolver el 2 hasta el n. Y eso es 1 menos P elevado a n. Y la probabilidad de resolver al menos 1, o sea, 1, 2, 3, 4, es 1 menos la probabilidad de no resolver ninguno. Bien, ¿más dudas? La 13, profe. Veamos la 13. Supongamos que la cantidad de kilos que se pesaron en la pesa de 4 kilos es X, cantidad de kilos que se pesó en la pesa de 5 kilos es y con la pesa de 6 kilos Z. La misma cantidad de kilos, ¿ya? Son entonces la cantidad máxima de pesas sería X y la cantidad mínima de peso sería Z.
¿sí? La cantidad mínima de pesas sería X y la cantidad mínima de pesas sería, perdón, al revés, máxima, sí, la cantidad máxima, porque son 4 kilos cada pesa. Entonces la cantidad máxima de pesas va a ser las de 4 kilos y la cantidad mínima de pesas va a ser las de 6 kilos. Estamos pesando los mismos 92 kilos de poroto. Entonces X pesa de 4 kilos va a ser la cantidad máxima de pesas que se va a necesitar. Se van a necesitar más pesas de 4 kilos que de 6 kilos. ¿Se entiende hasta allí? Sí, ahí se entiende. ¿Sí? Entonces tenemos 4x más 5y más 6z tiene que ser igual a 92 kilos, ¿sí? Si ocupamos una pesa de 6 kilos, si z vale 1, nos va a quedar 4x más 5y igual a 92 menos 6, ¿se entiende? Sí, pero ¿qué le pusiste de igual 1? Porque estoy viendo la cantidad de pesas que puedo tener Pero mínima. Sí, tentativa. 92 menos 6 serían 86, ¿sí? 5 más 4 son 9. 86 partido 9 no es exacto, ¿no? No, pues no es exacto. No es exacto. Si... A 9,5. Claro. 9,5 de 10. Entonces, si y vale 1, si z vale 1 e y igual a 1, nos va a quedar 4x igual a 86 menos 5, ¿estoy bien? 81. Y el 81 no es divisible por 4, ¿verdad? Ahora voy a ver z igual 1 y igual 2. Entonces quedaría 4x más 5 por 2, 10, más 6 por 1, 6, igual a 92. 4x igual a 92 menos 11. Eso me da 1,81. No es divisible por 4. Ahora voy a tomar ¿estoy bien o no? Sí. 5 por 2 son 10. 16. Estoy pésimo. No me crean. Resté mal. Eso es 92 menos 16, ¿verdad? Ya de 38. Ya, nos queda 4x igual a 6 a 12 van 6. Y 2 a 9 van 5. ¿Estoy bien? No. 76. 7, 76.
4 por 1, 4, a 7 van 3, 19. Ahí sí, queda exacto. Z igual a 1, y igual 2, x igual a 19. Entonces, ¿se entiende, sí? Es una de 6 kilos, 2 de 5 kilos y 19 de 4 kilos. Esa es la cantidad máxima de pesas que se utilizó. La respuesta no existió. La respuesta es 22. 19 más 3 son 22 pesas. ¿Sí? Pero mi pregunta es, ¿hay que ir tomando entonces el número? Sí, hay que ir probando con las mínimas pesas para el Z, para 6 kilos, con uno. Ya. Primero, una pesa de 6 kilos y una pesa de 5 kilos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos 11. Y 92 menos 11, ¿cierto? Da, perdón, 92 menos 6. Sería 6 por 1, 5 por 1. 1 y 1. Me da 81, ¿o no? Sí, da 81 y 81 no es divisible por 4. Después, una de 6 kilos y 2 de 5 kilos. Ahí nos da 4x, 5 por 2, 10, 6 por 1, 6, igual a 92. Nos queda 92 menos 16 da 76. Y ahí es divisible por 4. Entonces son 19 pesas de 4 kilos, 2 de 5 kilos y una de 5 kilos. La cantidad máxima de pesas, la cantidad mayor de pesas son 22. ¿Sí? Hay que empezar a jugar con los numeritos. Esa es la 13. ¿Puedo hacer la 1 de la primera guía? La 1 de la primera guía. Bien. Ese. Multiplica S por S, S por S. Y pasemos S al lado izquierdo. Nos piden m cuadrado, n cuadrado y p cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? Para obtener m cuadrado, n cuadrado, p cuadrado. Elevar al cuadrado. ¿Sí? Queda todo elevado al cuadrado, no por separado. Ese sería un cuadrado de trinomio. Cuadrado de trinomio dice el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el doble del primero por el tercero y más el doble del segundo por el tercero. Pero esto de aquí lo podemos factorizar por 2. Mn más mp más np igual a 4. Pero eso lo tenemos aquí. Eso vale 0. Entonces nos va a quedar m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado más 2 por 0 igual a 4. Y eso nos da 4.
¿Se entendió la 1? Sí, bro. Bien, de nada. Bien. Entonces, siempre que den una igualdad y nos piden al cuadrado, elevar al cuadrado. Desarrollar todo eso y empezar a trabajar con lo otro que nos dan. Ah, esto de aquí es esto. Igual a 0. Si nos dan al cubo, hay que elevar todo al cubo. Pero no vamos a llegar a eso si hasta el cuadrado no. Eso, bien. Más dudas. Profe, ¿podría ser la 2 de esa misma guía? La misma, la 2. Bien. La suma va con el 5, la diferencia va con el 3 y el producto va con el 16. Entonces a los números les voy a llamar A y B. A más B va con el 5, le voy a colocar una letra, 5K. La diferencia, A menos B va con el 3, 3K. Y la multiplicación, A por B es 16K. A esta le vamos a colocar 1, 2, 3. Mira, ¿qué pasa si a la 1 le sumo la 2? ¿Qué sucede con las B? ¿Se van? Se van. Entonces, a la 1 le vamos a sumar la 2. Quedaría A más A, 2A, es igual a B más B se van, ¿no es cierto? B menos B se van. 5 más 3 serían 8K. Donde A, 8 partido 2 sería 4K. ¿Estamos? Y lo reemplazamos en la primera, en la 1. En la 1 A es 4K más B va a ser igual a 5K. B va a ser igual a 5K menos 4K, K. 5K menos 4K sería 1K. Ya tenemos el A, ya tenemos el B. Ahora ocupamos la 3. A por B. A es 4K por B, que vale K, es igual a 16K. ¿Estoy bien? 16 no me lo podemos colocar, ¿o no? No, estoy bien, 16K. Aquí nos va a quedar 4K cuadrado igual a 16K. Si dividimos por K, nos va a quedar que 4K va a ser igual a 16, ¿sí? Donde K vale 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos piden? La suma de estos números. El A es 5K, o sea, perdón, el A es 4K, o sea, 4 por 4, 16. El B es K, 4. Sumamos, nos daría 20, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. De nada. De nada. Siempre en proporciones ocupen una letra, X, Y, yo generalmente ocupo K. La suma va con el 5, 5K. La diferencia, la resta va con el 3, 3K. Y la multiplicación, 16K. Y ahora me fijo, si a la 1 le sumo las 2, se van a ir las B
y encuentro el A en función de K. Y después reemplazamos el A arriba y vamos a encontrar el B en función de K. Y estos resultados los reemplazamos en la 3. ¿Ya? Eso. ¿Más dudas? Entonces, ¿cuál es la 11 de la 18? Esa. Una dama pidió al vendedor de una tienda 4 pañuelos de seda y N pañuelos corrientes. El precio de los pañuelos de seda es el doble de los pañuelos corrientes. El vendedor confundió el pedido y despachó N pañuelos de seda y 4 pañuelos corrientes. Esta confusión dio lugar a que el valor de la compra aumentase en un 50%. ¿Cuál es el valor de N? Valor del pañuelo corriente X. Valor pañuelo de seda, el doble, ¿no? Sí, 2X. Debió gastar el vendedor confundió el precio y despachó N pañuelos de seda y 4 pañuelos corrientes. Y era al revés, ¿verdad? Era 4 pañuelos de seda y N pañuelos corrientes. Eso es lo que debería haber pagado. ¿Se entiende hasta allí? Ya. Yeah.
Por el cambio pagó N pañuelos de seda. Más 4 pañuelos corrientes. ¿Se entiende allí? Y eso, N pañuelos de seda más 4 pañuelos corrientes, aumentó el valor que debiera haber pagado en un 50%, o sea, pagó un 150% del valor real. 150% del valor real, que era 4 por 2x más nx, ¿entiende eso? Simplificamos. 5 en 10 día 2, 5 en 15 día 3. Ese 2 pasa multiplicando para acá. Nos quedaría 2 factor de 2nx más 8 más 4x, perdón. El 2 de abajo está pasando multiplicando a todo lo demás, ¿sí? Más 4x va a ser igual a 3 por 8x más nx. ¿Todo bien hasta allí? Ya. Entonces tenemos 4nx más 8x, 24x más 3nx. 4nx menos 3nx nos quedaría nx. Y 24 menos 8 serían 16x. ¿Estamos bien? Elimino las x porque pasa dividiendo n igual a 16. ¿Cuál es el valor de n? 16. ¿Se entendió? Bien, eso. Salió un 50% más de lo que debería haber pagado. O sea, es un 100 más un 50, 150%. ¿Más dudas? ¿Más dudas?
¿Más dudas? Profe, la 3 de la primera guía. Bien. Ahí saqué que los lados valen 6, pero no sé, no entiendo la alternativa. Ya. La recta L determina en el primer cuadrante del plano cartesiano un triángulo isósceles cuyos vértices son el origen y los puntos de intersección de la recta con los ejes X e Y. Si el área de este triángulo es 18, ¿cuál es la ecuación de la recta L? Entonces la recta L forma un triángulo rectángulo isósceles. Ese punto tiene que ser igual con ese, le vamos a llamar A. ¿De acuerdo? Ese cateto igual con ese cateto. El área de este triángulo es 18. Y es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces tenemos que base por altura partido 2 es igual a 18. Extraemos raíz, A vale 6. Entonces este punto de ahí ya lo encontraste, vale 6 y ese vale 6. Para encontrar la ecuación de esa recta puedes utilizar la forma canónica. X partido intersección con el eje X más Y partido intersección con el eje Y tiene que ser igual a 1. Entonces nos quedaría X partido 6 más Y partido 6 igual a 1. Multiplicas todo por 6. Ese 6 se va y te queda X. Ese 6 se va y te queda X. Y 6 por 1 es 6. Te queda X más Y igual a 6. ¿Se entendió? Sí, profe, eso de la forma canónica, ¿cuándo lo puedo usar? Siempre que te den la gráfica. Por ejemplo, te dicen la recta L intersecta al eje Y en el 5 y al eje X en el menos 3. Entonces te va a quedar X partido menos 3 más Y partido 5 igual a 1. Siempre que tenga las intersecciones con los ejes
tú puedes ocupar este sistema. Multiplicas por menos 15. Entonces, menos 3, menos 15, 5. 5 por x, 5x. Menos por más, menos. 5 en el 15 de a 3. 3y igual a menos 15. Y de ahí puedes pasar todo a este lado, te queda 5x menos 3y más 15 igual a 0. Y encuentras la ecuación general de la recta. Eso lo puedes usar siempre cuando te den las intersecciones con el eje, con los ejes. Gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? Profe, la 4 de la 17. Bien, borro. Carlito tiene un vaso lleno de leche. Primero, bebe la cuarta parte, o sea, un cuarto de x. Está lleno. X va a ser la capacidad total. Enseguida, bebe la tercera parte de lo que queda. Un tercio de lo que queda. Si bebió un cuarto, le quedan 3/4 de x para completar el entero, ¿verdad? Bebió un cuarto, le quedan 3/4 y de eso que le queda, bebió un tercio. Simplificamos, bebió nuevamente un cuarto de x. ¿Qué fracción de lo que queda debe beber Carlitos para que aún le sobre las 3/8 partes? Queda. Si bebió un cuarto más un cuarto, eso es un medio de x, ¿no? La primera vez bebió un cuarto, la segunda vez bebió un cuarto más un cuarto son 2/4, un medio de x. Bebió la mitad, por lo tanto le queda la mitad. ¿Qué fracción de lo que queda debe beber para que aún le sobre las 3/8 partes del vaso? O sea, 3/8 de x. Esto es lo que sobra. Si bebe algo, va a quedar las 3/8 partes de x. Multiplicamos todo por 8. 2 en 8 da 4. 4x menos 8a igual a 3x. X va a ser igual a 8a. X, 1/8 x. 1/8 de x va a ser igual a a. Eso es lo que tiene que beber para que le quede 3/8 de x. Nos preguntan, ¿qué fracción de lo que le queda? Entonces abajo debe colocar lo que le queda. Un medio x. Debe beber 1/8 x. Ahí estamos calculando la fracción que bebe de lo que queda. Entonces ahí nos va a quedar 1/8 por 2 partido 1. Y eso da un cuarto.
Alternativa C. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Más dudas. Más dudas.
más o menos. ¿Más dudas? Bien, María Teresa, que le vaya súper bien. Nos vemos. Chao. Profe, la 6 de la 17. Bien. La voy a dar vuelta. 2x cuadrado menos 4x más 1 mayor que 2e. El mayor entero e. E tiene que ser un entero y mayor que todos, de tal forma que esta ecuación de segundo grado sea mayor a 2 veces ese número. Voy a formar un cuadrado de binomio, ¿de acuerdo? Voy a tomar esos dos y voy a formar un cuadrado de binomio. Voy a factorizar por 2. Aquí adentro, para formar el cuadrado de binomio, me falta un 1, ¿verdad? Entonces lo voy a agregar. Ahí adentro formé un cuadrado de binomio. Pero como resulta que aquí adentro sumé 1, y al multiplicarlo por 2, me está sobrando 2. Por lo tanto, tengo que eliminar ese 2 para que continúe, ¿cierto?, la inecuación. Porque acá arriba no está el 1. 2 por 1, 2, menos 2, me va a quedar lo de arriba.
esto es un cuadrado de binomio, eso queda como x menos 1 al cuadrado, y 1 menos 2 sería menos 1. Y sigue siendo lo mismo que lo anterior. E va a ser máximo cuando esto sea 0. Porque 2 por 0 va a ser, ¿sí? 2 por 0 es 0, al cuadrado es 0. E es máximo para x menos 1 igual a 0. Porque si le damos valores, esto va a ir creciendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, x vale 1. Nos va a quedar 2 por 1 menos 1 al cuadrado menos 1 mayor que 2e. ¿De acuerdo? Eso nos va a quedar 2 por 0 menos 1 mayor que e. Eso nos va a quedar 2e, perdón. Menos 1 mayor que 2e. Ese 2 pasa dividiendo. Menos 1/2 mayor que e. Lo puedo invertir. E es menor que menos 1/2. Tenemos 0, tenemos menos 1/2, tenemos menos 1. El mayor entero e, que es menor que menos 1/2, es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces e tiene que ser menor que menos 1/2 y tiene que ser entero. El e menor que menos 1/2 va a ser el menos 1, el menos 2, el menos 3. Todos esos son menores a menos 1/2. Pero el mayor de todo es el menos 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, eso. O sea que en el paréntesis, en el x menos 1, Sí, hay que probar el número. sí, hay que ir probándolo. Si tú le das el valor 2, ¿sí? Va a quedar más a la derecha el número y ese no va a ser el mayor. Entonces tienes que empezar con el 1. El menor valor aquí adentro es 0. Y para que sea 0, x tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Y eso va a ser mayor que 2e, por lo tanto 2e tiene que ser menor a eso. Y tiene que ser el mayor entero que sea menor a eso. Vậy nhau đừng có mình lì à có khoai tu rồi nè chị ở ngoài có khoai tu rồi nè không có sao ¿Más dudas? El 5, profe. Vamos al 5. Nos dicen que AE es perpendicular con BE. AD mide 3. DE mide 1. ¿Cuál es el área del triángulo BCE? Rectángulo, por lo tanto eso mide 3.
El área de ese triángulo sería, a este le vamos a colocar X. 要么是转转，老板娘。 Base por 我上海有 altura 没 o 有看过 cateto por cateto. Cateto por cateto partido 2. O sea, va a ser 3 por X partido 2. Pero nos falta la X. Pero nos fijamos, este triángulo posiblemente sea semejante con ese. Le colocamos letras a los ángulos. A ese le vamos a colocar alfa y a ese beta. Lo pueden colocar al revés también y va a dar lo mismo. Nos fijamos que ahí es 90 y ahí es 90. Alfa más beta suman 90. Aquí tengo 90. Por lo tanto, ese ángulo con ese ángulo tiene que sumar 90 para que dé 180. Entonces, por obligación, ese tiene que ser alfa. Porque alfa más beta 90 más los 90 son 180. Y aquí hay 90, por obligación ese tiene que ser beta. Este triángulo es semejante con este. Entonces acá podemos decir X es a 3. ¿Cómo? El X está frente al ángulo alfa. El 3 está frente al ángulo beta. Entonces, en este triángulo, frente al ángulo alfa está el 3. Y frente al ángulo beta está el 1. Y ahí nos queda que X vale 9. Entonces, el área va a ser igual a 3 por 9 partido 2. 5 alternativa D. ¿Se entendió? Semejanza de triángulo. Siempre hay que colocarle letra a los ángulos y pasar los ángulos al otro triángulo. ¿De acuerdo? Y formar la proporción. En un triángulo tenía el X y el 3. Entonces dije X es a 3. Inmediatamente el X está frente al ángulo alfa, lo coloco. Y el 3 está frente al ángulo beta. Como este es semejante a este de acá, frente al ángulo alfa en el otro triángulo es 3 y frente al ángulo beta es 1. Así llevamos un orden, el orden de la semejanza. ¿Ya? Con los ángulos se puede ver el orden. Y el área es cateto por cateto partido 2. ¿Más dudas? Profe, ¿podría ser la 13? La 13, vamos a la 13. Lo que 10 trabajadores despedidos dejan de hacer en los 54 días lo realizan de obreros en 12 días, ¿o no?
Dice, faltando 54 días para terminar una obra, fueron despedidos 10 trabajadores. Faltando 12 días se contratan T trabajadores para cumplir con el plazo estimulado. Entonces, lo que dejaron de hacer estos 10 trabajadores en los 54 días, lo deben realizar 7 obreros en 12 días. Entonces tenemos trabajadores días. 10 trabajadores dejan de hacer su trabajo, ¿sí?, que debían terminar los 54 días. T trabajadores lo deben hacer en 12 días. Entonces, si disminuyen los días, hay que contratar más trabajadores, ¿verdad? Si deben hacer lo que se debía haber hecho en 54 días, lo deben hacer en 12 días, hay que contratar más trabajadores. Entonces, esta es inversa. Es inversa. Se multiplica, no cruzado, lineal. Una proporción inversa se multiplica lineal. 2 de T tiene que ser igual a 54 por 10. Dạ. Vamos a Do không câu hỏi? dividir por 6. 6 en do không 12 câu luật chính y a xác 2. rồi. 6 por 9, 54. Vamos a dividir por Dạ 2. đúng rồi, các bạn xin chào cậu T Chuyên, cậu bạn xin igual chào. a 9 por 5. Dạ dạ. ¿Sí? Y eso da 45. Su lý được quân tế tổ cho vay á, ingresa en cậu này nhà mà. Y nos piden las sumas de esas cifras. T igual 45. ¿Cuánto suman las dos cifras? O sea, 4 más 5. Y eso da 9. ¿Se entendió la 13? Profe, entonces se asume que los 10 trabajadores eran como todos los que hay. O sea, no, los otros siguen trabajando. O sea, no sabemos cuántos trabajadores hay en total. Pero esos 10 trabajadores van a tener que hacer, ¿cierto? Esos 10 trabajadores van a hacer su trabajo, ¿no es cierto?, en 54 días. El trabajo correspondiente a ellos. Podrían haber más trabajadores, pero ese trabajo que tenían que hacer estos 10 trabajadores en esos 54 días, lo tienen que hacer los T trabajadores, ¿no es cierto?, en 12 días. Y los otros, si hay otros, tienen que seguir trabajando exactamente igual para terminar la obra. Ellos van a trabajar los 54 días en su trabajo. ¿Ya? No necesariamente ahí son 10 trabajadores en total. Lo que tenían que hacer 10 trabajadores en 54 días, no nos interesa lo que hacen los demás, lo tienen que hacer T trabajadores en esos 12 días. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Sí, ahí sí. Gracias. Podrían ser el total de trabajadores 10 o una parte de ellos que tenían que realizar ese trabajo. Los otros siguen trabajando lo mismo, los otros no van a hacer el trabajo de los 10 que despidieron. ¿Ya? Eso. Más dudas.